Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Muy bien, amigos, bueno, después de la culminación de este asentamiento conocido como Nexapa, esta merced de indios que surgiera a raíz de la intervención de la corona española, esta hacienda de Pacho Nuevo, anteriormente conocida como la hacienda de Nuestra Señora de los Remedios, pasaría a manos de don Juan de Quirós, un portugués que se hiciera de este inmueble y que era originario de Madeira, Portugal. Eso es parte de la historia de la hacienda de Pacho Nuevo que va a compartirnos en un momento nuestra invitada y anfitriona del día de hoy, Marisa Miulit Gutiérrez. Gracias por recibirnos en tu casa, eres muy amable. Por favor, acompáñame. Oye, ¿cuánta historia y cuánta magia, nos decías, encierran estos pasillos? Aquí hay muchísima historia de todo tipo, laboral, de seres humanos, de cultivos, del bosque. Aquí hay mucha historia. De acuerdo, vamos a una pequeña pausa y empezamos a charlar de todo el contexto de este inmueble histórico que es la hacienda de Pacho Nuevo. Por cierto, muy cerca de la capital del estado. Pausa y regresamos a Reconociendo todas las voces. ¿A cuántos kilómetros? Reconociendo todas las voces. Muy bien, amigos, les reiteramos el agradecimiento por recibirnos allá en la comodidad de su hogar en esta emisión de Reconociendo todas las voces. Yo les recuerdo que nos encontramos en el jardín o el patio principal de un inmueble con mucha historia y que ha servido como escenario para muchas situaciones. Incluso esto ha sido un set de filmación donde ha habido actores de la talla de los más mediáticos a nivel hollywoodense o a nivel del cine de Hollywood, como el Mister Olympia 7 veces, Arnold Schwarzenegger, aquí que filmó una película conocida como Collateral Damage o Daño Colateral. Y bueno, de eso charlábamos también con nuestra invitada y anfitriona del día de hoy. Se la vuelvo a presentar, Marisa Miulit Gutiérrez, que es moradora y que se encarga también de la reparación de algunos detalles de esta hacienda. Marisa, el día está soleado, está perfecto para la grabación. Parece que las condiciones también se adecuaron para que nosotros estuviéramos aquí. Les tocó un día precioso. A mí me gusta mucho la neblina, pero se ve más la hacienda con todas sus flores y su sol. Oye, ¿cuáles son los elementos en la actualidad, incluyendo a los moradores también, desde la preciosa Elizabeth, que está posando también para la cámara desde muy temprano y que ya se echó su chapuzón en esa fuente que está al fondo y que está preciosa? Los moradores y los elementos que integran en la actualidad, en este año 2019, la hacienda de Pacho Nuevo. Yo soy la dueña de la hacienda, vivo aquí con mi marido, que conocí en una película que se llamó Peligro Inminente, ¿de acuerdo? Antes de Daño Colateral. Tenemos también una pareja que vive aquí con nosotros ayudando a cuidar, y tengo 9 perritos rescatados y una burra viviendo. Una burra blanca, por supuesto. Una burra blanca preciosa, marcada con la cruz de que dio el raid a Jesucristo, una burra divina. Que los burros en este caso son un animal muy representativo para lo que finalmente era el cultivo de café y de la caña de azúcar aquí en la zona, y para los trabajadores, o como propiamente eran conocidos, los jornaleros, Marisa. Aquí siempre ha sido un territorio muy accidentado. Finalmente estamos en la montaña o en las faldas de las montañas, y los burros pueden pasar a los cafetales donde un vehículo no puede. Por eso hemos usado mucho los burros, y los ejidatarios los han usado para sacar los productos o para meter los abonos. De acuerdo. Y hasta la fecha se siguen utilizando o siguen teniendo pues esa función, claro, ese fin, sí la tiene. Los burros. Sí. Y tú tienes uno ahí, por supuesto. Oye, vámonos un poco a la historia de todo esto que se originó con esa merced de indios, este círculo que era conocido inicialmente, como lo comentamos en el teaser de este programa, como Nexapa. Cuyo círculo surge o primer asentamiento es por parte o gracias a la intervención o la mano de la corona española. Claro. Antes de la llegada de la corona española vivía aquí un asentamiento de totonacas, de indígenas totonacas. Ese lugar se llamaba Nexapa, se vuelve
como bien dijiste, una merced de indios, y el recuerdo y el legado que nos han dejado es que cuando hacemos hoyos en la finca o hacemos trabajos, encontramos pedazos de yugo, cabecitas, a veces restos humanos, su cerámica, o sea, se ve que hubo aquí un asentamiento bastante grande. ¿Por qué? Porque aquí había un manantial, hay un manantial todavía, un poco disminuida, y los indígenas acudían a vivir cerca del lago. Que en ese entonces era muy caudaloso, ¿de acuerdo? Y por las circunstancias, situaciones del tiempo, obviamente ha disminuido en ese sentido. Pero el indicativo principal, según los antecedentes, es que debido al manantial, estos indígenas llegaron y se asentaron aquí por lo prodigiosa que es la tierra cerca de un manantial. La tierra, una abundancia de agua, y se puede entender que aquí era bosque de niebla. O sea, había un bosque que después se llamó el bosque de Pacho, y los indígenas no me imagino bien cómo eran sus vidas, pero digamos era una vida muy rica porque aquí estas tierras siempre han sido llenas de animales de todo tipo y de frutas. Entonces no soy experta en los indígenas, pero es un lugar muy rico y lejos de los calores de la costa, ya más fresco. De acuerdo, pero según los pocos antecedentes o indicios que se tienen, finalmente deciden retirarse de la zona o se extinguen, no se sabe, por dos hipótesis principales. Tal vez por una enfermedad que termina exterminándolos o que los ahuyenta al final, o porque finalmente la tierra ya no funcionaba como originalmente. Lamentablemente yo me temo que aquí es un genocidio, porque no podemos ocultar, digamos, llegan los españoles y traen dos cosas, sus enfermedades y también su voluntad de mandar. Ellos hacen aquí una merced de indios porque aquí hay gente viviendo, pero yo sospecho que por enfermedades se murieron. También puede decir que se murieron por tristeza, no sabemos. No dejan una huella escrita para que nosotros entendamos qué les pasó. Para mí es uno de los grandes misterios de estos lugares, que hay una historia documentada donde podemos ver cosas muy claramente, y hay otra historia que son fragmentos, intuiciones, algunos restos, y eso solamente podemos imaginarnos qué les pasó. De acuerdo. Posteriormente, la corona española cede los derechos de este inmueble y de todo este territorio, fincas y demás a don Juan de Quirós. Corrígeme si me equivoco, un portugués originario de Madeira. Yo sospecho que fue una compraventa, pero no tengo ese dato. O sea, él, siendo ya dueño de las tierras, pide permiso a la corona española de poner su ingenio de molienda, siembra y molienda de caña. Los ingenios no los podías poner porque se te ocurría, era un permiso que daba o no daba el gobierno virreinal. Entonces, en ese documento, que es de 1592, que está en el Archivo Notarial de Jalapa, él ya es el dueño y pide permiso de poner el ingenio y se le es otorgado. Mis antepasados llegan mucho después. El señor Juan de Quirós lleva a cabo los trabajos de su ingenio con mano de obra de esclavos africanos traídas del Caribe. Él fallece, viene otro señor que se llama don Luis Pacho y Mejía, vienen más. ¿Y a él se le atribuye el nombre actual? A él se le atribuye el nombre de los dos pueblos, Pacho Nuevo y Pacho Viejo, porque formaban parte de la hacienda, que era muy grande. El bosque de Pacho también se llama como esta persona que fue el dueño de 1620 a 1638-39. Y llegan los jesuitas también son dueños aquí durante como 20 o 30 años, desde 1600 algo a principios del siglo XVIII. Viene un obispo, se viene la independencia, viene otro dueño que se llama Iriarte, una sociedad, Iriarte y Sandoya. Y ya después, ya en la independencia y ya siendo veracruzano, porque era del puerto de Veracruz, mi tatarabuelo compra la hacienda en 1840. Ya son 2 siglos que tienen que pasar para que llegue mi tatarabuelo a también dedicarse a la caña. Todavía no se dedica al café. De acuerdo. ¿Quién era tu tatarabuelo? Mi tatarabuelo se llamaba José Julián Gutiérrez y Fernández. Era hijo de unos prósperos comerciantes del puerto de Veracruz, tenía intereses navieros, trabajaba en la aduana
Y cuando Jalapa se hace más importante por ya ser la capital del estado de Veracruz, él sube a Jalapa, donde vive, donde ahora es el Casino Jalapeño en la calle de Zamora. Y la hacienda empezaba pasando los berros, él compra la hacienda muy ilusionado porque está comprando un lugar precioso, un bosque precioso, pero también está en el perímetro de la capital del estado donde están los poderes. Este monumento histórico, la hacienda de Pacho Nuevo, ha sido parte fundamental y estratégica, diría yo, de la historia de Pacho Nuevo y de Pacho Viejo, y también del municipio de Emiliano Zapata. Con la llegada de tu tatarabuelo, aquí cambian muchas situaciones, ¿de acuerdo? Desde la apertura para que la gente tuviera un campo o oportunidad de trabajar con más libertad como anteriormente estaban acostumbrados o como los tenían acostumbrados, o sin tantas libertades, vamos a decirlo así. O sea, yo lo veo como una diferencia muy grande, que es que, como habíamos platicado antes, en México ya se acaba la esclavitud. Lo cual es genial. Lo cual es genial, que nos da mucho gusto. La esclavitud en nuestros territorios pertenece al virreinato, no a nosotros. Entonces él llega y compra siendo un mexicano ya, y finalmente sí tuvo problemas de mano de obra. Yo no defiendo el sistema económico de los esclavos, de las haciendas, que finalmente las haciendas son un sistema neofeudal porque las personas que trabajaban aquí están obligados a trabajar en la hacienda. Sin embargo, por los documentos que me han enseñado los historiadores, él siempre andaba buscando gente, queriendo que vinieran, ofreciéndoles parcelas de tierra para que él tuviera mano de obra aquí, que es resultado del hecho de que ya no había esclavitud. O sea, no lo veo tan mal, lo veo bien. Lo cual me parece un trueque totalmente justo. Claro. Tierra a cambio de mano de obra, y la tierra representa crecimiento para que quien finalmente se quedara con ella. ¿En qué condiciones tu tatarabuelo encuentra la hacienda de Pacho Nuevo en aquel entonces? Es muy distinta. O sea, los años de la independencia habían sido muy pesados aquí, había habido bajos precios del azúcar, había habido unas sequías y luego la guerra misma. Durante la independencia esta hacienda fue tomada por los insurgentes, y eso tampoco nos parece mal porque los insurgentes somos nosotros, finalmente eran los que estaban luchando por la independencia de México. Pero el último dueño de la hacienda en la colonia fallece sin tener su propiedad en sus manos porque estaba este asunto de la guerra. Cuando ya se tranquiliza todo, ya nos separamos de España, Jalapa se vuelve la capital. Entonces ya mi tatarabuelo tiene la oportunidad de invertir como se debe, ya en una finca moderna. Quería un ingenio muy nuevo. Yo tengo sus cartas y él lo que hace es investiga y ve cuál es la manera más moderna de procesar la caña. Hay una patente de 1843, se interesa muchísimo, va a Luisiana, la consigue y la trae aquí a la hacienda, donde pone los primeros procesos de condensadores, porque antes el azúcar se movía en unas pailas enormes de cobre, que era no muy seguro para los trabajadores, y una persona en Luisiana, el señor Norbert Rillieux, inventa una máquina donde es mucho más eficiente. Y mi tatarabuelo la compra, la trae y la instala aquí. Entonces tenía muchas ganas de trabajar. Toda esta parte de atrás era la parte industrial, y él pone la espadaña actual de la capilla y también construye esta casa después de su viaje a Luisiana. Entonces, él sí entra con un gran capital y muchas ganas de trabajar. Había que apasionarse, Marisa, del tema, porque tu tatarabuelo, el señor Gutiérrez, se topa con un escenario muy complicado, con muchas carencias y con mucho trabajo por hacer, pero finalmente se convierte en un visionario, hasta conseguir una patente y todo esto de organizar trueques a cambio de tierras, mano de obra y demás. ¿Cuál fue el resultado en los siguientes años y el beneficio o las situaciones positivas para la gente que lo rodeaba y para la hacienda misma, para la productividad y su conservación? Yo tengo una idea, digamos, de mi tatarabuelo muy tierna, o sea, lo tomo en cuenta muchísimo. Él compra la hacienda en 1840, pero en 1855 ya se muere. Y se muere al inicio de una guerra terrible, que es la Guerra de la Reforma,
y ya la hacienda participa en todos estos altibajos de la historia del siglo XIX en México. Entonces, lo que él había iniciado con mucha ilusión y con la maquinaria y con la prosperidad y la cercanía al poder, no se le hizo mucho porque la misma historia del siglo XIX lo tomó, digamos, como a todos, o sea, todos somos sujetos a los vaivienes de la historia. Y aquí se hizo digamos, un lugar aparentemente muy próspero, pero al haber guerras, al haber invasiones, por aquí, por este camino, no por la hacienda, pero pasa el ejército invasor del general Winfield Scott cuando invaden los norteamericanos en los años 40. Y después viene la Guerra de la Reforma y después viene Maximiliano, el imperio de los franceses, y ya para que lleguen los años del Porfiriato, ya él tenía muchos años de muerto. Entonces no le fue, como todos nos suceden, no pasaron las cosas como él se imaginó. Pero a partir de ese periodo que fue muy complicado, ¿son solamente familiares tuyos quienes se encargan de la conservación y de dar vida finalmente a este inmueble hasta la actualidad en la que estás tú aquí? Muere él, tiene muchísimos hijos, tuvo 19, pero le vivieron 15, y toma las riendas de la hacienda una mujer, mi tatarabuela, Damiana Hidalgo de Gutiérrez. Ella es la que defiende la propiedad, defiende su uso. Finalmente vivían muy cerca porque Jalapa estaba atravesando el bosque de Pacho. Ella lo defiende hasta su fallecimiento en el Porfiriato. No se imaginaba ella que iba a venir la revolución. Viene la revolución en 1910, son los dueños sus hijos, y los hijos son los que les toca la fragmentación de la hacienda en ejidos. Esta hacienda fue afectada 5 veces por la reforma agraria y se hicieron 5 ejidos o parte de 5 ejidos hasta que quedó como lo que es ahorita, que es un casco histórico donde se encuentran todos estos elementos, pero donde ya no es, digamos, una gran hacienda. De acuerdo. Oye, sin menospreciar, una mujer, ¿qué tan complicado era defender los intereses o un inmueble o resguardarlo para una mujer en aquella época en la que había guerras, traiciones, movimientos, subversiones en cualquier instante, en cualquier momento? Mi tatarabuela era una matriarca, o sea, una persona... Había que tener un carácter fuerte, sí, de entrada. Tenía su carácter muy fuerte, enviudó muy joven y hace unos años el licenciado Enrique Pasquel, muy linda persona, me regaló una hoja de un periódico de 1868 donde ella es una especie de queja política y ella lo firma, Damiana Hidalgo, defendiendo la hacienda. Ella era quien daba la cara finalmente a los militares, sí, forasteros, visitantes, familiares, gente que venía a solicitar de alguna manera trabajo. ¿Qué sabes tú de esa parte? Bueno, la parte, digamos, más interesante es que uno de sus hijos fue encarcelado durante el imperio de los franceses y ella se subió a una diligencia y se fue al castillo de Chapultepec y se entrevistó con Maximiliano y le pidió que soltaran a su hijo y Maximiliano se lo soltó, resolvió su problema y también le regaló, bueno, le otorgó una medalla que Maximiliano daba a las damas del imperio, entonces, que se llama la medalla de San Carlos. Háblame un poco de la construcción, ¿cómo está conformada? De entrada, una situación inusual es que tiene 6 fuentes. Había muchas fuentes porque había tal cantidad de agua que la casa se inundaba y entonces esa agua se le daba juego por diferentes lugares, cosa que ahora no es cierto. Ahorita las tenemos apagadas, todos conservamos el agua, yo despulpo el café sin agua, pero en aquel entonces esto se inundaba. De hecho, yo he estado aquí y se ha inundado. También había abrevaderos de ganado, aquí hubo caña, ganado, un poco de explotación del bosque de Pacho y después café. Y hay una parte ya del siglo XIX que es sobre este lado, que es la casa del siglo XIX que hizo mi tatarabuelo, los jardines, pero atrás hay más hornos. Se habla de una propiedad industrial, tiene hornos de cal,
tiene hornos de teja, tiene hornos de azúcar, tiene hornos de pan, tiene canales de agua, pero también canales donde salía el azúcar, ya la melaza, para llegar acá abajo donde se les daba la forma de panela, el piloncillo. Había un alambique, o sea, son espacios industriales. O sea, mucha gente viene y dice, la hacienda es la casa. No, es tu casa, pero realmente la hacienda es todo un conjunto de elementos, el espiritual, el que genera energía, donde se cocían las cosas y donde vivían tanto la mano de obra como los dueños. De acuerdo. Son muchas columnas en esto que es el patio o el jardín principal y tiene otros patios alternos. ¿Cuántas habitaciones activas sobreviven el día de hoy y cuántas eran originalmente? Y háblame de las modificaciones que se le hacen finalmente de ese diseño original en el que era utilizado como ingenio para la producción o el proceso de la caña de azúcar. Aquí la parte industrial es que donde era para la caña de azúcar lo hicieron para el café, donde era un ingenio azucarero lo adaptaron para un beneficio cafetalero. Donde eran las habitaciones, que antes había como 15, ahora tengo como 5 habitaciones. Pero la clave de este espacio es que desde que el tatarabuelo vino en 1840, ha estado en manos de la misma familia y no ha habido grandes capitales, entonces tiene pocas intervenciones. Si uno camina por la hacienda, hay muchos lugares donde puede haber un cambio de uso, pero hay una etapa previa que está perfectamente a la vista. O sea, es como espacio arqueológico, tiene todo un sentido que a lo mejor no tiene un sentido, no tiene ese sentido una hacienda en Morelos, que ya es hotel, o ya tiene algún otro uso. Aquí los usos están como muy a la mano. De acuerdo. Y otro de los elementos que no podemos pasar por alto durante esta charla y que la hacen particularmente atractiva es la capilla que está al fondo. La capilla de Nuestra Señora de los Remedios. Sí. De acuerdo. Esta capilla representa una gran continuidad en la historia de la hacienda y además, digamos, tener una capilla tan bonita es un placer y un privilegio para cualquier persona. Yo soy la dueña de toda la hacienda, pero la hacienda tiene se considera monumento histórico. La cuido con muchísimo cuidado. En la capilla están enterrados mis tatarabuelos, mi mamá, mis abuelitos, pero es un espacio que perfectamente funge como oratorio y para misas dentro de lo que es la parroquia de la Inmaculada Concepción de Estanzuela. Es decir, forma parte de la hacienda, pero cuando el padre tiene motivo, puede venir a celebrar una misa aquí. Tenemos en el pueblo una iglesia que se llama San Isidro Labrador, pero esta capilla la gente del pueblo tiene mucho cariño por ella, porque aquí fue muchos años la capilla, la iglesia del pueblo. De acuerdo. Entonces en conclusión, es lo más bonito que hay aquí. O sea, es lo más antiguo, todavía techado. Ahí está la Virgen que nos cuida. La Virgen, sus años aquí son desde 1592, o sea, la advocación a la Virgen, no la imagen. Pero desde 1592 hay un amor a la Virgen María aquí en estos espacios. Y la gente del pueblo así lo toma y así lo siente. El resultado al día de hoy es verdaderamente maravilloso y usted no se lo puede perder. Se trata del tour del café, el cual le invito a conocer, y esta capilla y esta descripción de este monumento maravilloso que está al fondo es solamente parte de este tour del café. Pacho Nuevo está a unos escasos 15 kilómetros de la capital del estado, si lo agarramos con tráfico tal vez un poquito más, pero por favor, ya para finalizar, nos queda poco tiempo, Marisa, platícanos de este maravilloso tour del café, cómo pueden adquirirlo y qué elementos o detalles involucra y van a disfrutar las personas que finalmente lo adquieran. El tour es un tour que se ha tomado, han venido gente de todo el mundo a tomar el tour, que es un orgullo para nosotros. Han venido de Japón, de Europa, pero también del Chico, de Estanzuela, de lugares cercanos, porque tiene ese interés del café que es parte de nuestras vidas cotidianas.
Y ha venido gente a tomar el tour que ya conocen otros tours de café que hay en Costa Rica, en Colombia, en África, y siempre hablan muy bien de este tour porque es muy completo, ve todo el proceso del café, ve la parte ambiental, que es la que a mí más me interesa, que nuestro café en Coatepec es un café sombreado, es un café que otorga un servicio ambiental. Y para mí ha sido un privilegio, un privilegio participar en él. De acuerdo, hoy me siento muy especial en esta emisión de Reconociendo Todas las Voces con dos elementos que me hacen sentir muy bien. La historia en un inmueble emblemático que vamos a terminar de recorrer en unos momentos, en unos instantes, y además el café de montaña, el café cotepecano, el café de aquí, de Pacho Nuevo. ¿Me invitas una taza? Claro que sí. Muchas gracias por habernos recibido aquí en la hacienda de Pacho Nuevo, en tu casa. Eres muy amable y un excelente anfitrión. Y por el momento yo lo invito a que continúe sintonizando, como siempre, la mejor señal, la de Radio Televisión de Veracruz y TV+. Hasta la próxima. Esto fue Reconociendo Todas las Voces. ¿Vamos por una taza de café? Claro. Muchas gracias. 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 Acompáñame.